Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores con la que estamos cerrando esta semana informativa y lo hacemos comentando con Bismarck Siero, sociólogo, los principales hechos alrededor del planeta y aquí a nivel nacional también que merecen pues comentarse un poco. Saludos, Bismarck. Gracias, Néstor. Un saludo a la teleaudiencia y a la gente que nos monitorea en los diversos momentos que se pasa el programa. Y en las diversas plataformas, porque hay que recordar que nosotros también estamos en las redes sociales, estamos en YouTube. Este programa completo se transmite en YouTube. Si usted no lo miró en televisión, lo puede ver en YouTube. Así que hay oportunidades varias, no solamente porque este programa, este programa específicamente se transmite a las 7 de la noche del viernes, es decir, a la 1 de la tarde, a las 7 de la noche del viernes, se transmite el sábado y se transmite a las 7 de la mañana del lunes todavía. Fíjate que hay gente que me ha dicho que desayuna los sábados viendo el programa. Dice, por ejemplo, don Uriel Tijerino, la misma doña Tania, dice, yo desayuno viendo el programa el sábado en la mañana. Su nacatamal, su lechaira, qué sé yo, y termino su programa. Sí. Se siente como más relajadita en la mañana. Sí, como más relajadita en la mañana. A veces sí, y en sábado, que a veces hay quienes no trabajan el sábado y tienen como más disposición de poder hacer cosas el sábado, ¿no? Porque en días de semana uno anda con el corre-corre y a las 7 de la mañana uno está a veces en el corre-corre, ¿no? Bueno, esta semana el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reunió, tuvo un encuentro con su par de China, Jinping, en China. Estuvo en China el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Salió una anécdota, o de esta visita salió una anécdota tal vez cómica, ¿no? Que hubo un momento en que el presidente Putin hablaba y no le dejaba tiempo al traductor, al intérprete, ¿no? Para que fuera diciendo en chino lo que él iba diciendo en ruso, ¿no? Y entonces le llamaron la atención y le dijeron que le diera tiempo al intérprete. Y entonces se disculpó, públicamente se disculpó. Le dijo, lo que pasa es que me siento tan bien aquí, me siento como en casa que se me olvida que los chinos no hablan ruso, dice. Y dijo que éramos hermanos, dijo que eran hermanos. Pero la verdad es que resultó interesante la visita para estas dos potencias, ¿no? Porque acordaron mantener los lazos y los vínculos de las relaciones, no solamente políticas, sino también comerciales, estratégicas, incluso militares. En el caso de Ucrania, no solamente le agradeció Rusia o Putin al presidente Xi Jinping por el papel que ha tomado de no meterse mucho en el tema de Ucrania, pero de la misma forma le agradeció la iniciativa que tiene China para buscar una solución al tema de Ucrania, es decir, una negociación de paz en el tema de Ucrania. Los dos están amenazados por la misma, o tienen las mismas amenazas, pues entonces condenaron la confiscación de bienes nacionales. De activos. Sí, pues, bienes y activos nacionales por parte de otros países, y demás. Pues, es decir, fue una visita muy productiva para las dos naciones. Es su segunda visita a China en 6 meses. Recordemos que viene de unas elecciones el presidente Putin y viene de la toma de posesión. Y su última visita, voy a decirlo así, antes de su último periodo fue a China. Y su primera visita, después del quinto mandato, es a China, en 75 años de relaciones que tienen Rusia y China. A pesar que dijo algo sobre entre lluvias y nubarrones, pero habló 3 elementos que me gustaron a mí, que siempre se mantuvieron durante la visita: el respeto mutuo, la solidaridad y la soberanía de cada uno. Eso es un mensaje que vienen anunciando. Además, recordemos que están en los BRIC, además recordemos de que hablaron del mundo multipolar. Entonces, por encima de los valores de respeto mutuo, de solidaridad y de cooperación, por otro lado, hablan de multilateralidad. Me imagino que se referían bastante a los BRICS, sin decir BRIC, no lo mencionaron, pero se refería al mundo multipolar. Y
los tres grandes temas, pues, o al menos los tres grandes temas que yo logré sacar de las entrevistas y todo, la parte comercial, meramente comercial, el intercambio comercial, y es abrumador en cuanto a cuando ve la cifra, pues y lo van a hacer en su moneda. La parte energética, que para China es clave, toda la energía que le puede proveer, y las inversiones mutuas. Sobre todo en un mundo donde se le está de moda de Occidente de tomar la mano de los activos ajenos, esa inversión mutua da más que una seguridad, una garantía. Y ahí es donde cuando él dijo lo que somos hermanos, como me siento como hermano, me disparé y hablé 17 minutos sin darle chance al intérprete. Sí. Pero se refería a ese marco de confianza y de respeto en los temas de comercio, energía y la inversión mutua. Es clave la inversión mutua porque recordemos que con estos nuevos tiempos se daba el cuarto foro, creo que era, de China-Rusia, o sea, aprovecharon el evento ya para salir, que fue a la ciudad del hielo, Heilin se dice, y ahí inauguró toda la parte cultural rusa-china, porque hay una parte rusa con la frontera con China que yo he visto los rasgos físicos de algunos eslavos que parecieran chinos, ¿verdad? Pero porque me imagino que hace cientos de años o siglos. Eslavos que ya no son eslavos. Lo que pasa es que acuérdate que es tan vasto este país, Rusia, la Federación Rusa es tan grande, que por un lado tiene la cantidad de recursos que tiene, especialmente hoy día codiciados recursos energéticos, ¿no? Pero además tiene cualquier cantidad de población, porque no es lo mismo alguien del oeste de Rusia que de la parte central, norte. O meridional. Sí, o la parte totalmente oriental de Rusia, donde efectivamente son con rasgos más asiáticos. Al final de cuentas, Rusia es una nación euroasiática. Exacto. Se extiende prácticamente por todo el continente asiático, es decir, es como si el mapa fuera correcto y el norte estuviese arriba, sería como el techo de Asia. Rusia sería como el techo de Asia. Como la gran sombrilla. Sí. Fíjate que eso primero, el compromiso entre ambas y el documento que cuando lo firmaban y hablaban, yo observé mucho esa parte, ese protocolo, ¿verdad? De la bandera, las flores, se intercambian los documentos, después empiezan a hablar y empiezan a salir al ratito. Y ese elemento, ¿cómo inicia? Primero, respeto mutuo, pues. O sea, no voy a imponerme, ni vos te vas a imponer que es sabio, digo, no sé si esa palabra sería sabio, o en estos tiempos de invasiones, en estos tiempos de avallazamiento de Occidente, de querer ir por su fuerza, lo primero, el primer pilar es el respeto mutuo como principio fundamental de las relaciones y que se van a apoyar en los intereses fundamentales que tengan ambas. Luego viene toda la parte que tiene que ver con la cooperación mutua. Se destaca que en el 2023 son 240.000 millones de dólares o el equivalente, que es casi 2.7 hasta hace apenas una década, en el 2014. Hago la relación a una década, 2014, que es cuando inició todo el problema con Occidente y Ucrania, que ellos lo mencionaron. Y que estalló hasta en el 22 es otra cosa, pero eso venía desde el 2014. Y la verdad es que desde el año 91, cuando la disolución de la Unión Soviética y la promesa de la OTAN de no avanzar, pero empieza prácticamente desde ese mismo día en que hace la promesa Estados Unidos y Occidente a Rusia, al presidente Yeltsin, Boris Yeltsin, empiezan a caminar hacia el este para llegar a los bordes de Rusia. Y empiezan con los bálticos, sí. Otro elemento es el compromiso de mantener la amistad y una coordinación estratégica
que apuntala o se dirige los vínculos bilaterales a encaminar una gobernanza global en una dirección, vamos a decir, correcta, pues, donde hay respeto mutuo, donde hay cooperaciones bilaterales, donde hay un compromiso de que con el par que están haciendo, no solamente con China y China sino con todos sus socios en el mundo, eso incluye a Nicaragua, a los países de América Latina con los que tienen vínculos, esos mismos principios que ellos están hablando, fundamentales, lo cual no lo encontrás en los otros tratados bilaterales, pues del respeto mutuo de que el desarrollo que vos tengáis y la manera como nos vamos a relacionar. De aquí en adelante, pues, si estás o no estás en esta estrategia mundial, global, más justa, pues. El presidente chino, por cierto, lo miré más alto que Putin, pensé que eran casi el mismo tamaño, pero me gustó cuando habló de la declaración conjunta que la están firmando, que él hace estrategia integral y dice de la nueva era. Me gustó eso porque recalcó lo que ya había dicho Putin de la parte multiglobal, multilateral, multipolar, perdón. Y él lo reafirma, la parte multipolar, cuando él dice, no, esta es una nueva era. O sea, se ve que hay una unificación, voy a decir, o una firmeza en lo que le espera el mundo. Yo miro con mucho beneplácito para el mundo y los países que tenemos vínculo con China y con Rusia. Pues. Sí. Mira, una cosa interesante que un poco ha sido reflejada, tal vez, pues, porque tiene que ver con el ámbito científico. Vos sabes que a veces al ámbito científico no se le da mucha cancha, ¿no? Como se dice popularmente, pero acordaron Rusia y China trabajar también el desarrollo espacial a partir, o impulsar el desarrollo espacial a partir de el 2036, ya de forma conjunta. Acuérdate que Rusia tiene su plan y sus proyectos espaciales, China tiene sus propios proyectos espaciales, ya China está trabajando en la Luna, ¿no? Porque ya está trabajando en la Luna, y a propósito de eso, la NASA le estaba prohibiendo a China que se acercara, que sobrevolara, que tomara fotografía, que pretendiera llegar al lugar donde llegó el Apolo 11. Es decir, el primer hombre en la Luna, 1969. Porque los chinos empezaron a decir, aparentemente empezaron a decir, que habían sobrevolado la zona, es decir, antes de alunizar, que habían enviado sondas, que los rovers de exploración habían estado cerca de la zona y que no habían encontrado vestigios de ningún alunizaje. Entonces, además, por supuesto, ya tenés todas las teorías conspiracionistas de que el hombre nunca ha llegado a la Luna. Sobre todo, hay un documental sobre que fueron al lado oscuro de la Luna, pues, como dice la canción. Y hay una imagen de unos cráteres del lado oscuro de la Luna, pues, que eso es una cuestión física que creo que aquí ya voy a lo has explicado. Claro, es que el lado oscuro de la Luna no está al lado oscuro, lo que pasa es que nosotros nunca lo vemos. Es que ese es el asunto, ese es el lado de la Luna. Aquí hizo una explicación, ¿cómo se llama el ingeniero? David Castillo. Sí, hizo una explicación que eso... y es el área de la Luna que está más golpeada además por la cantidad de asteroides, porque hay que recordar que la Luna es como una especie de escudo de alguna u otra forma para nosotros y nos ha defendido de cualquier cantidad de asteroides. Hablaba de una cantidad X. Nuevamente voltea a ver la cantidad de cráteres que tiene y ya está, ya te das cuenta ahí de cómo ha recibido golpe la Luna por nosotros, ¿no? Pero bueno, está eso también, el acuerdo para iniciar el proceso de expansión hacia la Luna después del 2036. Hacemos pausa en esta edición, estamos sumando vigores en Cerros. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores, conversamos con Bismarck Ciero, estamos hablando acerca de los hechos mundiales. Antes de entrar al próximo tema, que es la ley de agentes extranjeros en Georgia,
Solamente toco rapidito el primer ministro eslovaco fue víctima de un atentado en el que su atacante de 71 años, Juraj Cintula, escritor y fundador de un club literario, le disparó y en principio Juraj Cintula habría sido un activista pro-ucraniano, que en algún momento habría gritado colaboracionistas, traidores, viva Ucrania, habría dicho este hombre frente a la caravana gubernamental antes de dispararle al primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, que había sido, por lo menos este jueves, había sido puesto en un coma inducido para ver si lograban la recuperación del primer ministro eslovaco. Bueno, 3 semanas de protesta en la República de Georgia. Y fíjense que lo digo así, Georgia, porque yo entendí desde muy temprano que se llamaba Georgia y no como estamos acostumbrados, Georgia, porque Georgia es el estado de los Estados Unidos, vecino de la Florida, al norte de la Florida, y ese es Georgia. Entonces, pero esta nación se llama Georgia. Georgia es una nación de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviética. Es más, el canciller Shevardnadze, que era el canciller del último presidente o del penúltimo presidente soviético de Mikhail Gorbachev, llegó a ser presidente de Georgia. Él era georgiano y llegó a ser presidente de Georgia, o por lo menos lanzó su candidatura. Ahora ya me enredé, pero me parece que llegó a ser presidente de Georgia en algún momento, de Eduard Shevardnadze. Entonces se metieron a un rollo porque estaban discutiendo la aprobación de una ley de agentes extranjeros y eso levantó protestas, de manera que la ley se terminó aprobando en el legislativo, pero fue prácticamente revocada de forma inmediata porque el nivel de protestas en esta ex república soviética ha sido muy alto. Por esta ley, por la ley de agentes extranjeros. La polémica, se aprobó sí primero, y fue abrumador, fueron 84 votos a favor y 30 votos en contra en la tercera sesión de debate. Luego unos la empezaron a criticar y entre comillas le llamaban la ley rusa y empezó 3 semanas o 4 semanas de protesta, casi un mes de protesta. En la capital se expresaron un rechazo fuerte a la medida, fuertísimo, y hubieron protestas que incluso en un momento dado llegaron casi a la violencia. Al final, la sacaron del canasto, vamos a decir, la sacaron del caldero, porque hubo mucha presión también de la Unión Europea. Ellos quieren ser parte de la Unión Europea. Y dijeron que se aprobaban esa ley, ellos no entraban. No iban a llenar los requisitos que le pone la Unión Europea, el país. No sé si es que se está abriendo un nuevo franco de tensión, voy a decir así como de tercia, ¿verdad? Entre los eslavos, entre los rusos y la Unión Europea, abriendo más. El incumplimiento, ya voy a olvidar que se incumplía la ley, había algunas como multas, ¿no? Y yo creo que eso lo llevó a retirarse. Hay también elementos claves que hay mucha voy a decir la palabra invasión, o mucha transculturización, mejor, voy a ser más sociológico, del pueblo georgiano ante Europa. Le han vendido los que más protestaban eran jóvenes, fíjate. En la protesta no miraba, ya de nuestra edad ni siquiera salieron, eran muchos jóvenes. Y eran jóvenes y eran en bloque, o sea, hay voy a decir la palabra transculturización de estas nuevas 2 generaciones de jóvenes, menores de 40 y los de 25, que son quienes más se desbordaron en las calles.
y lo llevaron a ese nivel, no quisiera decir étnico, pero sí un nivel más generacional que otra cosa. Recordemos que ellos fueron parte de la Unión, ¿verdad? Recordemos que ya 30 años para acá algunos ya nacieron y ya no eran parte del bloque, digamos, como tal, y toda la invasión cultural por parte de Europa para irsele acercando a como ellos mismos dicen, al patio ruso, pues. Y en estos momentos de guerra, en estos momentos de conflicto de Occidente con Rusia, porque eso está claro, voy a usar una palabra, no sé si existirá, ¿verdad? Como la de israelear, los otanistas, porque esto ahí está detrás de la OTAN. ¿No? Los atlantistas. Los atlantistas. Sí. Son los que han propiciado y lo han llevado a niveles fuertes. Aunque una cosa, lo cierto y verdadero es que estas son naciones de una u otra forma también europeas, así como Rusia, en algún momento Rusia se hablaba de quedar integrada a la Unión Europea por cuanto es un país también europeo. En algún momento se habló de esto, es decir, se acarició la idea, se le ofreció a Rusia la membresía en la Unión Europea. Pero ¿qué es lo que están discutiendo? Es decir, ¿cuál es el pleito con la ley de agentes extranjeros? ¿Por qué se dice en los medios la ley de agentes extranjeros rusa? Es decir, porque la ley de agentes extranjeros, quien da el ejemplo con una ley de agentes extranjeros es Estados Unidos. Estados Unidos es el que tiene una ley de agentes extranjeros bien dura, además. Bien dura, nada que ver con otras leyes. Por ejemplo, la de Nicaragua es cualquier cosa, es bien blandengue respecto, comparada con la ley de agentes extranjeros de los Estados Unidos. Fíjate que ellos hablaban que si recibías más del 20%, los organismos no gubernamentales y los medios independientes, sobre todo medios de comunicación, de que recibían más de un 20% de su financiación de donantes fuera, tenían que registrarse pues, como organizaciones como tal. Lo que pasa es que estamos viviendo el siglo, ya pasó la globalización en el 20, en el final, en el 21 estamos viviendo el de voy a hacer si se puede usar, informatización, la más media, y va a informar lo que te digo y lo que no digo, y va a informar lo malo como bueno y lo bueno como malo. Y en esa discusión son millones los que se juegan y los que se muevan. Y hay cosas que no son impublicables, como todo lo que ha venido pasando, lo que pasó durante 8 años en Ucrania, al extremo que el gobierno ucraniano no era un gobierno ucraniano, era de extranjeros. Y quien lo permitió fue todo ese bombardeo. Por eso yo hablaba de esa transculturización, que es un financiamiento externo sobre Georgia, sobre estas 2 generaciones de jóvenes, que eran unos chavalos cuando dejaron de ser de la Unión, y los que nacieron ya no estando en la Unión, que son los de 40 y los de 25, que son los que están en las calles, que no quieren los controles como tal. En Estados Unidos, no creo que Estados Unidos permita, por ejemplo, que venga Irán o Rusia o China y financie a los jóvenes estudiantes que están quitándole todas las becas, pues que son alrededor de unos 12,000 estudiantes, que venga y digamos que vamos a hacer un fondo para los becados y que vengan estos, hagan una ONG y la financie y les llegue la plata y todo. Yo te apuesto que Estados Unidos no va a aceptar ni lo va a permitir. Que ahí está la ley de agentes extranjeros, y como te digo, la ley de agentes extranjeros en los Estados Unidos es una ley extremadamente dura comparada con otras leyes de otros países, extremadamente dura, porque Estados Unidos no acepta, no reconoce, no va a permitir que un extranjero tenga más poder dentro de su país que lo que puede tener un nacional, de una u otra forma, que pueda influir, inducir, e influenciar de alguna manera en comportamientos, pensamientos de los ciudadanos. En los intereses de una potencia extranjera dentro de tu misma nación, hay que decirlo claro. Pues, ¿Vos te imaginás como las películas estas que han hecho los mismos estadounidenses, que Nicaragua tuviera fondos suficientes para financiar partidos políticos y organizaciones de derechos
sociales, derechos humanos en los Estados Unidos, y aquellos vinieran y empezaran a denunciar a Estados Unidos como un Estado violador de derechos humanos, etcétera, 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 etcétera. Es decir, y que se abra el binomio demócrata-republicano a una tercera vía financiada por todos los latinos. Sí. Entonces, eso sería escandaloso en los Estados Unidos. Es decir, y creo que les iría feo. Penas durísimas para todos los involucrados. Pues según la misma ley que actualmente existe y está vigente en los Estados Unidos. La ley de agentes extranjeros que está vigente en Estados Unidos. Recuerdo no hace mucho cuando vino la subsecretaria, ¿cómo se llama? La comandante militar que han dado. La jefa del Comando Sur, la general Richardson. Estuvo primero en Ecuador y después vino hace poco a Guatemala. Guatemala, sí. Y que Bukele, no es tanto de negociación, pero Bukele se suave, le dice, aquí no me venga que la que habló de la ONG y los medios de comunicación financiados desde el extranjero por ello, o sea, que se fueran calmando. Y lo pusieron casi como no grato, pues diplomáticamente, que así le dicen de que tenga cuidado y que él tiene activo en la Florida y cuidado se lo quitan, pues. Y que no es ningún secreto que Bukele viajaba a los fines de semana a su residencia que tenía en la Florida. Ya tiene un par de años que no sé si es que llega muy poco o le da algún miedito. Sí. Que tiene que ver con eso, porque él fue uno de los que dijo, pues, o sea, aquí no más cerca, pues, para neta ya, lo de la ley de agentes extranjeros. Claro, y vuelvo a la República de Georgia. Algunos medios están advirtiendo que podríamos estar viendo en Georgia un nuevo Euromaidán. Porque y fíjate qué cosa, porque como vos decís, hay una transculturización, sí, pero además Occidente está alentando las protestas, está alentando este movimiento, un movimiento que podría terminar como en el 2014 con un golpe de Estado. Así como un golpe de Estado en Ucrania, un golpe de Estado en Georgia. No está largo de que eso ocurra, pues, es decir, y ocupar la discusión de esta ley de agentes extranjeros como el pretexto para llegar a ese punto. Son cosas que pueden ocurrir. Claro. Sí. Recordemos que lo más duro en aplicar la ley de agentes extranjeros son Estados Unidos, ¿no? O sea, eso no les gusta cuando se la aplican a ellos. Sí, no les gusta. De ellos sí, pero no dejan que otro aplique. Vamos a hacer pausa en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Bismarck Ciero, sociólogo. Las elecciones más largas, maratónica, más largas y más grandes. 960 millones de personas involucradas. 960 millones de personas. 970 millones de personas involucradas de 1.400 millones, que es la población de la India, ¿no? 1.400 millones y 970 millones de personas están involucradas en la elección, es decir, participan como electores. Tienen derecho al voto en la India. 960 millones de personas. Es decir, a ver, aquí nos pegamos unas enredadas de alma y vida. Aquí en Nicaragua nos pegamos una enredada de alma y vida. Con 3, 4 millones de votantes. Es decir, se nos complica la vida. Ahora vos te imaginás 970 millones de votantes. Entonces, entre el 1 de junio, del 19 de abril al 1 de junio, desde el 19 de abril hasta el 1 de junio, se están votando 543 circunscripciones electorales para elegir a los miembros de la Cámara Baja del Legislativo, el Lok Sabha. Las elecciones más largas y más numerosas, incluso más largas que el de la India en el 2019, hace 5 años. La misma India hace 5 años no tuvo unas elecciones tan largas como son estas. Fíjate que
hay 3 cosas que quiero destacar. De los 970 millones, 490 y algo son hombres, 470 y pico son mujeres. De las elecciones del 19 a la fecha se agregan 20 millones de jóvenes. De esos 20 millones de nuevos votantes, estás hablando que hay 12 millones de mujeres y 8 millones de varones. Primera vez que pasa eso. Dando datos, pues nada más. Y los gastos electorales son, solo para darte una idea, son más de 1.25 millones de establecimientos para ejercer el voto. 19 al 19 de mayo al 19, son 7 semanas. ¿Cuánto tiempo irán a pasar en el reconteo, en el conteo, en el recuento? No, es rapidísimo, porque mira, el 1 de junio concluye el proceso electoral. El 1 de junio. Y el 4 de junio se anuncian los resultados. El 4 de junio tienen que decir quién ganó. Es decir, 3 días. 3 días para anunciar los resultados. La que está fuerte es una candidata que es la que es ahorita, ¿no? Modi, que es la primera, ¿no? Ahorita. La primer ministro. El primer ministro. El primer ministro. El primer ministro. Narendra Modi. Va a su 3er periodo. Pero la gente cuestiona cómo hará ese conteo de tantos votos. O sea, casi 1.000 millones de votos. Sí. Hay ciudades como Cachemira, que vos sabés que se querían independizar, ¿verdad? En el 19 y los agarraron del pelo y vengan para acá, ustedes siguen siendo nuestros. Y esa va a votación este fin de semana. Y son 171 millones los que van ahorita, este fin de semana, que equivalen al 20%. Eso puede provocar algunos desajustes. Ya han habido problemas en el pasado por las elecciones, ¿oíste? Sí. No es primera vez que tienen ellos. Las encuestas dicen que va siempre el primer ministro, pero los críticos de ellos dicen que no, sobre todo en la parte de los estados que toca ahorita, donde participan 6 partidos nacionales, 57 partidos estatales de cada uno de los estados y más de 2.600 partidos menores, que son por cada una de las zonas. Hay un Consejo Nacional y hay votación de 10 estados este lunes, de 177 millones de votantes. Entre ellos está el estado de Cachemira, que creen que han habido en las últimas elecciones turbulencias. Hasta las han quemado, pues, las mesas electorales. Las mesas electorales. Sí. Pero fíjate que más que una diferencia política, a veces en la India, más que una diferencia política ha habido enfrentamientos religiosos, ¿verdad? Pero también enfrentamientos étnicos. Porque nosotros estamos acostumbrados a hablar de los hindúes cuando nos referimos a los ciudadanos de la India, pero los hindúes son solamente una parte de los ciudadanos de la India. Como el 12%. La verdad es que son indios, los ciudadanos de la India son indios, los hindúes es una parte muy pequeña de la población y son y es un grupo religioso, no es ni siquiera étnico, es un grupo religioso los hindúes. Entonces, hay que ver, pues, porque es decir, un país de 1.400 millones de habitantes tiene 1.400 millones de ideas distintas, y hay que lograr conciliar, juntar, buscarle los denominadores comunes a estas 1.400 millones de pensamientos para lograr alcanzar objetivos, lograr alcanzar caminos comunes, ¿no? Idas comunes, pues, porque la verdad es que es bien difícil. Imagínate, aquí nosotros somos dos y tenemos dos pensamientos distintos, vemos dos cosas desde nuestras perspectivas distintas, cada uno de una misma realidad. Entonces, poner de acuerdo a veces
es enredado. Ahora imagínate poner de acuerdo a 970 millones de pensamientos. Realmente es una tarea bien difícil. 1.2 millones de establecimientos que a lo menos quedan 2 kilómetros de cada hogar, ¿verdad? Y de eso son casi 6 millones de máquinas de votación electrónica, instaladas en los 28 estados y los 9 territorios de la India, porque ellos tienen 28 estados y 9 territorios. Se estima que los partidos políticos en el 2019 gastaron 8.7 millones de dólares, casi los 9.000, y ahora se suman casi 14.4 mil millones de dólares en esto, en el 2024. Que se gastaron. Se habla que se va alrededor de unos 340 a 350 mil efectivos de la policía central, que son los que van apoyando a las policías estatales durante todo el proceso, que tiene su fase final, como bien lo decía, el 1 de junio, y el día 4 tienen que decir quién es el ganador. Con la gente que tiene derecho al voto en comparación, hubo un incremento, ¿verdad? Igual los jóvenes muestran una tendencia diferente, aunque en algunos lugares se ha notado la baja participación de los votantes. Y la imagen de los líderes, los candidatos, aparece un factor muy importante para ellos, para los que son mayores. Entonces, en algunos estados no van candidatos jóvenes, van candidatos mayores, y eso ha hecho que haya una baja en la participación. Y el lunes esperan que no haya disturbio en Cachemira, porque ellos intentaron independizarse en el 19. Y estas serían las primeras elecciones después de ese intento donde Nueva Delhi lo agarró del pescuezo y del pelo: vengan para acá y ustedes tienen que estar de este lado. Olvídense que ustedes se van a volver independientes. Es un padrón electoral bien grande. Prima lo que bien se dice, la parte religiosa y alguna parte cultural. Hay un comicio maratónico, y la participación está siendo vigilada muy de cerca, y ya que la cifra marginalmente baja en las primeras 3 fases ha hecho mantener el desinterés en los votantes sobre lo que ha pasado. O sea, son 3 elementos en Cachemira. Uno, lo que pasó en el 19, las 3 primeras, por otro lado, no están viéndolo como un tema fuerte, central, ir a votar. Hay como un desánimo, pues recordemos que ahí tuvieron algunos inconvenientes en el 19, y eso lo hará. En los otros estados que están pendientes para este lunes, Andhra Pradesh, Odisha, que son conocidos, y Telangana parece que no, porque son casi 200 millones los que votan ahorita, el 20% en estos 4 estados. Sí, bueno, vamos a darle seguimiento, porque evidentemente que los resultados de estas elecciones, la forma en que quede conformado el legislativo, la Cámara Baja del Legislativo indio, tiene mucho que ver con muchos acontecimientos internacionales. Hay que recordar que la India es parte del BRICS, ¿verdad? Es parte de los socios fundadores del BRICS, junto a Rusia y China en aquel lado del planeta. Y es como una presa, vamos a ponerlo así de alguna manera, para Occidente, cazable. Se le quiere tocar, alcanzar, ocupar, dominar, manejar, porque tiene mucha influencia en su vecindario. Es la península más grande de Asia, y por ahí, por su costa, pasa no sé si 1/3 casi del comercio mundial. Sí, sí. Entonces, y en estos tiempos que la geopolítica se ha vuelto casi como las películas del oeste, es clave las elecciones, súper clave, sobre todo los estados que están en la parte costera, pues, sí, más que los que están más hacia el norte. Sí. Las elecciones más grandes, entonces, Bismar, me decías que incluso las más observadas, estas elecciones, más observadas que incluso que las del 2019. Claro, y más que 1.2 millones de centros de votaciones, casi 6 millones de máquinas electrónicas, y se habla que hay observadores casi en todas, 720,000, o sea,
que han ido llegando en cada uno de los procesos. Incluso hay una comisión un tanto, llama la atención, europea, incluso de Estados Unidos, que se han ido a estar desde semana antes de la votación y durante las 7 semanas de las votaciones, porque se vota el lunes. Vos sabés que se vota el lunes, ¿verdad? El lunes, sí. Y yo traté de averiguar por qué se votaba el lunes, y es un tema un tanto antropológico, sociológico. Ellos no lo ven como el primer día de la semana, como los cristianos, que lo tienen que dar de domingo para acá. Ellos arrancan del lunes. De lunes a domingo, entonces el primer día es el lunes. Sí. Y eso es lo que mandata. Y estos 4 estados de este lunes son los que llevan casi el 20% de las votaciones. Entre ellos Cachemira, y se ha gastado casi 15 mil millones de dólares. Los partidos políticos y todos son las más observadas, tienen incluso mejor tecnología que la del 19. La India es una península indoasiática donde pasa el 32% de todo el comercio mundial e incluso de hidrocarburos. Eso quiere decir que son 24 estados y 9 territorios. Hay 2 territorios y 7 estados que están en la parte meramente de los mayores puertos comerciales. Recordemos que en la India está dentro del BRIC, y la India produce, además de tecnología, está produciendo medicina. Sí. Casi el 12% a nivel mundial. O sea, hay que recordar que muchas de las vacunas que corrieron en el 2020, 2021 contra el COVID venían de la India. Sí. O sea, es clave, súper clave estas elecciones. No sé si hablando de elecciones, Cataluña también tiene. Cataluña tuvo elecciones el domingo 12. Y fueron unas elecciones que significaron un revés para los partidos políticos que han promovido la independencia, los independentistas, ¿no? Fue un revés por cuanto perdieron la mayoría que tenían en el legislativo. Hay que recordar que los gobiernos en España son básicamente gobiernos legislativos. El presidente de España, por ejemplo, es nombrado, electo dentro del legislativo por los representantes que están en el legislativo, y lo mismo ocurre en las autonomías, ¿no? En este caso, la autonomía catalana, que elige a sus propios representantes, elige a su gobernador, digamos, al presidente de la Cataluña, a través del legislativo. Y ahí en el legislativo perdió la mayoría los grupos independentistas, de manera que de 74 bajaron a 61, se quedaron 7 abajo de la mayoría simple necesaria para tomar decisiones importantes. Y sin embargo, Puigdemont, que es de Junts por el Cambio, ¿verdad?, que es uno de los partidos independentistas, dijo que iba a llegar a la investidura porque él va a ser investido, según él, aún sin tener la mayoría, va a ser investido. Quien ganó la mayoría en estas elecciones fueron los socialistas. Perdón, no ganó la mayoría. El ganador de estas elecciones, porque mejoró notablemente sus posiciones, es el Partido Socialista Catalán. Que marcaba en las encuestas, ¿no? Que marcaba en las encuestas, sí. Pero el líder independentista, Charles, pero es que es raro. Recordamos que aquí analizamos todo lo de España y cómo Sánchez llegó a la presidencia aunque no tenía la mayoría de votos. Sí. Eran 135 escaños los que estaban en juego, solo lograron 61, necesitaban 68, ¿sí? Más 69, 7, 8 menos que lo que necesitaban para lograr. Esa parte de la cuestión independentista lleva ya sus buenos años en España. Abrumador, ¿verdad?, no haber llegado. Esperemos que pasen estas negociaciones, pues, para ver si llega. Aquí una cosa que queda en pendiente y queda ahí para verse es el tema de la polémica ley de amnistía que se discutía en Madrid, que tenía que ver justamente con el perdón a quienes desde el Reino de Madrid se había acusado de traición y demás, y de ser separatista, por aquellos intentos de
Cataluña de su independencia, ¿no? Es decir, de aquellos líderes políticos que participaron en los intentos de independencia desde convocar a un referéndum sin el permiso de España, convocar a un referéndum a los catalanes si querían o no continuar siendo españoles, o querían irse por la independencia, los que participaron en el referéndum, los que participaron en las elecciones posteriores, los que declararon la independencia, porque hubo un momento en que se declaró la independencia durante al menos un par de horas. Todos esos involucrados fueron detenidos, están en la cárcel, incluso el presidente catalán está en la cárcel, el que era presidente catalán en aquel momento está en la cárcel, acusado de haber violado la Constitución de España. Entonces hay ahora una ley como parte de las negociaciones políticas para que Pedro Sánchez, que no tenía la mayoría de los votos populares, lograra ser electo el presidente en el legislativo sin tener todos los votos populares de su lado, insisto, se negoció con los independentistas para una ley de amnistía, que permitiera que todos estos líderes pudieran ser liberados, a cambio de los apoyos para el Partido Socialista Obrero Español, para el PSOE, y que Sánchez pudiera ser electo presidente. ¿Cómo va a quedar este tema tras la derrota de los independentistas en Cataluña? Es ahí la gran pregunta. ¿Va a mantener su palabra Pedro Sánchez y va a continuar impulsando esa ley de amnistía? Esperemos. Esperemos. Lo que pasa es que son políticos, ¿sabes? Que a veces eso son intereses que valen o no valen para X o para Y. Vamos a hacer pausa nuevamente en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos en esta edición, ya que estamos hablando de elecciones, Bismarck, pues vienen elecciones en la República Dominicana este domingo. En febrero se realizaron elecciones municipales en la República Dominicana. Y ahora, este 19 de mayo, se realizan elecciones generales y legislativas. Se va a elegir una buena parte de legislativo dominicano. Son 3 candidatos los que hay en representación de varias agrupaciones políticas. Está el propio presidente Luis Abinader, que de acuerdo a un estudio de MIR Consultores aquí en Nicaragua, o MIR Consultores de Nicaragua, un estudio que presentó esta semana de la opinión de los americanos, hizo entrevistas en República Dominicana, y el presidente Luis Abinader tiene un 47% de imagen positiva, de aprobación con imagen positiva en su gestión, y no ha estado mal calificado. De ello, o por esta razón, las encuestas en general lo colocan como el favorito para ganar las elecciones. Sin embargo, están participando 2 candidatos especialmente. Abel Martínez, que es el sucesor del expresidente, el expresidente anterior, el que le entregó el poder a Luis Abinader, que era partidario, junto con el tercer candidato, Leonel Fernández, del PRD. Y entonces Abel Martínez ahora es representante por el PLD, el Partido de la Liberación Dominicana, y el Frente del Pueblo, que es representado por el expresidente Leonel Fernández en este momento. Esos son los 3 candidatos. Aparentemente Abel Martínez sería el segundo favorito, y los partidarios del PLD creen que podría producirse, es decir, que el presidente Abinader no gane en primera vuelta, y podría producirse una segunda vuelta en la que Abel Martínez podría ganar esta elección. Recordemos que Fernández estuvo primero y perdió. Sí, así ante Martínez. No creo que ganen en primera vuelta,
Recordemos que Dominicana con es que cuando yo veo el fenómeno Dominicana no puedo desligarlo que está en una isla y a la par tiene a Haití y todo ese conflicto que existe en esa frontera y que no debe ser fácil, para los dominicanos ese elemento o sea, son unas elecciones donde ayer cerraban, ¿verdad? Jueves a las 6 de la tarde, la campaña. Sí, a ver, ayer cerró la campaña electoral, el jueves cerró la campaña electoral, sí, ya hoy están en silencio electoral. Están en silencio electoral y que han multiplicado todos sus últimos actos de cierre de campaña y no se ve como un virtual ganador el presidente para reelegirse. No creen que llegue al 50+1 y tendría que haber segunda vuelta, y se cree que en segunda vuelta ganaría Abel Martínez. Sí. Y tiene bastantes probabilidades, debido a que no ha hecho mal gobierno, pero el hecho que le haya ganado a Abel en la primaria a Leonel Fernández, que es un político reconocido, sería su cuarto mandato, le da mayor fuerza. Recordemos que el partido de Fernández es como, no hay que montarse y se montó en ese burro, pues. Yo lo veo de esa manera para ser candidato. Y tampoco tiene la cantidad de votos necesario. Recordemos que él viene de la Cámara de Diputados, viene de ser diputado. Alcalde Abel. También, Abel. Sí, diputado, alcalde. Sí. Y no sé si tuvo algún cargo en su momento. En el caso de la migración haitiana, que es clave en las elecciones dominicanas. Ese tal vez sería como el punto más candente de las agendas, ¿no? ¿Qué hacer con los haitianos? De por sí en la dominicana ha habido una histórica mala relación con Haití, ¿no? No sé si es por el francés, pero ha habido una mala relación con Haití, y eso es histórico, no es de este momento. Entonces, se habla hasta de 1 millón de haitianos, medio millón ilegales y medio millón legales, y se habla que es fuertísimo, pues. O sea, los niveles de violencia que se viven en esa frontera es fuertísimo, pues. Y no solamente en la frontera, es decir, en la República Dominicana en este momento hay muchos haitianos, efectivamente, que están realizando las labores justamente que realizan los migrantes en lo general, que son las labores que los nacionales a veces no quieren hacer, de las tareas más duras. Están en el tema de la construcción, están en el tema de la producción, en el campo, pero además están ocupando ya algunos otros lugares, por ejemplo, dependientes de tiendas, meseros, en restaurantes, etcétera, ¿no? Fue el tema principal en el cierre, en el debate presidencial, y los tres hablaban de la deportación, pues, de la cuestión ilegal. Sí. Esperemos que transcurra tranquilo, pues. Sí, vamos a ver qué resultan de estas elecciones. Domingo 19 elecciones presidenciales y legislativas en República Dominicana. Gracias, Bismarck. No sé si te vas a despedir de tu fan. No, ya lo hicimos en la entrada, pero siempre le mandamos un saludo a la gente que nos saluda en los diversos lugares y sectores, ¿verdad? Gracias. Ok. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes también por su sintonía en esta edición Sumando Vigores en Extra Plus.